Como veo que la mayoría de mis suscriptores son unos perturbados en el buen sentido de la palabra, cosa que me enorgullece la verdad, hoy vamos a hablar de una película muy parecida a Terrifier. Por supuesto, hablo de Boda Sangrienta. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esta historia inicia con dos niños llamados Alex y Daniel Edomas por los pasillos de su casa. En un momento, luego de esconder a Alex en un armario, Daniel es encontrado por un hombre herido por una flecha llamado Charles, quien le pide su ayuda diciendo que quieren matarlo. Sin embargo, de inmediato Daniel les advierte a los demás miembros de su familia que Charles está ahí. Esto provoca que sea encontrado y capturado por sus persecutores mientras su novia, a quien más tarde conoceremos como Helena, llora desesperada pidiendo piedad por él, pero sin poder hacer nada para evitar que se lo lleven, algo que termina aceptando más tarde. Tras estos acontecimientos, los años han pasado. 30 años después conocemos a Grace, la prometida de Alex, que solo sabe que la familia de su novio es inmensamente rica y disfuncional. Ahí llega Alex y cuando ella le dice que al parecer toda su familia lo odia, él le deja en claro que no le interesa la opinión de estos, pues los considera personas horribles. A la habitación llega Daniel, pues los están esperando en el altar para empezar la ceremonia. Aquí Daniel le menciona a Grace que todavía no es tarde para huir y no formar parte de su familia, algo que según él lo dice como un cumplido, pero ella le deja en claro con la mirada que está muy convencida de continuar su boda con Alex. Pasado esto, ya en el altar mientras ella posa para las fotos, conocemos al padre de la familia, Tony Ledomas. Este le dice a Daniel que Alex pudo conseguir una novia mucho mejor a la tía Helena Ledomas, quien observa a Grace desde lejos, como si quisiera sacarle los ojos. Daniel intenta tranquilizarla diciéndole que solo la están probando para ver si no es una zorra cazafortunas como lo fue su esposa. Más tarde, la madre, Becky Ledomas, se acerca a Grace para probarla. Para ello exhala el humo de su cigarrillo en su rostro mientras le pregunta si también fuma. Grace le dice que no. Entonces Becky le revela que en el pasado, cuando se unió a la familia, tampoco lo hacía, algo que para la familia Ledomas se debía a sus orígenes pobres, pero ahora le dejan claro que solo le deben importar los sentimientos de Alex. Luego de dar el sí y cerrar su unión con un beso, la pareja se marcha. Así, ya en su habitación de casados, ella se lanza sobre él para celebrar sin ropa como marca la respectiva tradición, pero justo son interrumpidos cuando notan la presencia de Helena, quien llegó por un corredor secreto. Luego de decirle que los esperan abajo, se marcha como si nada. Grace no comprende quién los espera. Entonces Alex le revela que según sus tradiciones, el nuevo miembro de la familia debe jugar un juego de mesa al azar, como rito de iniciado, dejándole en claro que para la familia Ledomas, esto es más importante que la boda misma. Grace no le ve nada de malo, así que acepta. Al llegar al cuarto de música donde vemos por primera vez al mayordomo Stevens, mientras ella revisa el lugar, Tony le pregunta a su hijo si está dispuesto a hacer lo necesario si saca una carta en especial. Al mismo tiempo, Becky se acerca a Grace para decirle que sus votos matrimoniales fueron muy emotivos y que le conmovió el describir que vivió en hogares adoptivos, pero sobre todo le habla para pedirle que convenza a Alex de regresar al negocio familiar. Dicho esto, vemos que también llegan Emily Ledomas, hermana de Alex, y su esposo Fitch Bradley, con quien tiene 2 hijos, y con ellos ahí da inicio por fin la tan esperada gala. Entonces Tony lleva a todos a la sala familiar de juegos creada por el bisabuelo Víctor Ledomas, a quien le fascinaba la cacería. Aquí Tony procede a contarle que su bisabuelo empezó todo con una modesta imprenta que fabricaba naipes durante la guerra civil. Luego su abuelo se expandió a artículos deportivos y juegos de mesa. Con el tiempo, bajo su propio mando, Tony adquirió 4 equipos deportivos profesionales. Continúa y explica que si bien muchos lo llaman suerte, en realidad todo comenzó con un benefactor conocido como el señor Levent, a quien su bisabuelo conoció en un barco. Una de sus propiedades era aquella caja que ahora les pertenece, pues resulta que en ese barco el misterioso señor Levent le propuso a su bisabuelo que si resolvía el misterio de la caja, él financiaría cualquier proyecto suyo. Así que el bisabuelo lo hizo y tuvo éxito. Desde entonces, cada que un nuevo miembro se quiere unir a la familia, colocan una carta en blanco en la caja y luego debe ser ese nuevo integrante quien saque una carta para saber qué jugarán. Con las reglas explicadas, Grace activa el mecanismo de la caja y saca una carta al azar. En esta se dicta que jueguen a las escondidas, lo cual le causa gracia, pero vemos que Alex y Daniel quedan mudos y hasta incómodos, pero Alex le sigue el juego a su padre y dice que todo estará bien. Sin embargo, en un momento le susurra a Grace que lo ve en su habitación, algo que ella no quiere obedecer pues dice que jugará con gusto. Más tarde, a solas, Tony procede a explicarle que ella debe ser quien se esconda de todos y que comenzarán a buscarla después de contar hasta 100, y la única forma para que gane es seguir oculta hasta que salga el sol. Le deja en claro que las cámaras están apagadas para hacerlo a la antigua como lo hacía su bisabuelo, y no es lo único, pues Stevens ha cerrado las salidas, lo que deja el juego demasiado excitante. Dicho esto, mientras Grace comienza a recorrer los pasillos en busca de un escondite, vemos que Tony prepara a su familia dándole todo tipo de armas para comenzar con la cacería, desde rifles y hachas
hachas hasta arcos y bayonetas. Cuando Grace por fin decide esconderse en un pequeño ascensor de cargas, la cuenta regresiva llega a 0. En ese momento Becky le aconseja a Alex quedarse en ese cuarto para evitarse disgustos mayores, pidiéndole a Charity vigilar la puerta. Sin embargo, una vez que todos se van, Alex decide adentrarse a los corredores secretos de la casa, pero esto no pasa desapercibido, pues solo momentos después, cuando Charity entra a vigilar, descubre que ya no está. Poco después, al ver que todavía no ha sido encontrada, Grace se aburre y decide salir. Cerca de ahí, cuando la niñera llamada Clara, que se encargaba de vigilar a los hijos de Emily, despierta, descubriendo que Emilio Georgie no está, así que sale a buscarlo. Grace en ese momento la escucha y procede a esconderse, pero en ese momento es encontrada por Alex en su habitación. Al ver que Clara está cerca, Alex hace voz de que se escondan. Esto funciona, pues aunque casi los encuentra, Clara se marcha al escuchar ruidos en otra dirección, pero de repente una bala cruza su cabeza, pues recibe el disparo de Emily, quien la confundió con Grace. Ahí llegan los demás y para intentar que Grace no vea el cuerpo deciden llevársela. Ya a solas, Alex se lleva a su esposa por los corredores secretos justo a tiempo, para que podamos ver cómo Emily regresa por su arma y además para inhalar el polvo de hadas que tanto le gusta, que le dará esa energía extra, ese superpoder que necesita para matar. En ese lugar, Alex le entrega a Grace el calzado adecuado para correr, explicándole que su familia cree que si no siguen el juego algo malo les pasará, y que todo este tiempo estuvo de acuerdo porque tenía planeado sacarla de la casa, pero ahora sabe que está cerrada. Grace le recrimina pues Alex nunca le dijo sobre la carta del escondite, pero él le menciona que habían pocas probabilidades de que pasara. Los gritos llegan hasta el piso de abajo, donde Fitch se encuentra plantando un pino en el inodoro, mientras mira un tutorial sobre cómo usar una ballesta, pero vemos que prefiere ignorar el ruido de afuera. De nuevo con los recién casados, Alex le revela que si se hubieran negado a jugar, los hubieran matado a ambos, lo que ya les pasó en el pasado a muchos miembros de su familia. Y por último, que no le dijo esto porque de hacerlo, ella no se hubiera casado con él, algo que no podía soportar pues la ama demasiado. Dicho esto, se separan por órdenes suyas, pues mientras ella va en búsqueda de la cocina, él intentará abrirle las puertas desde el cuarto de seguridad. En el camino, al ver que su vestido ralentiza su marcha, decide recortarlo un poco. Momentos después, cuando sale del corredor, tiene tanta mala suerte que se encuentra a Tony, Helena y Daniel en una dirección y a Emily en otra. En esta última procede a dispararle sin parar, pero gracias a su mala puntería, Grace esquiva sus balas y consigue alejarse de todos. Pronto llega a una habitación donde al ver que todo está cerrado y que el teléfono no funciona, está por romper las ventanas para salir, pero recuerda a tiempo que esto llamaría la atención, así que desiste para mantenerse en silencio. Justo ahí llega Daniel, que si bien le pide perdón y le deja en claro que no la matará él mismo, le revela que debe informarle a su familia. Le da una ventaja de 10 segundos para alejarse. Cuando esto sucede, la primera en llegar es Charity, quien al ver que perdió a Grace, le dice a su esposo que es patético. Daniel lo acepta, pero le recuerda que cuando él le reveló el secreto de su familia a ella, Charity ni siquiera pestañeó, pues se moría por venderle su alma al diablo a cambio de un par de monedas. Esta le deja en claro que prefiere morir antes que perder su actual estilo de vida y regresar al pozo de donde salió. Pronto llegan los demás y cuando Fitch observa que Emily está triste por haber matado a Clara y por perder su arma, decide darle su bayoneta. Sin embargo, en ese momento llega otra empleada de la casa con información sobre el paradero de Grace, pero antes de hablar, Emily le atraviesa una flecha por la garganta y para que no siga llorando por sus errores, Fitch la lleva a dar un paseo por la casa. A continuación, cuando Helena descubre que la sirvienta continúa con vida y no la deja hablar, decide estrenar su hacha en ella para silenciarla. Como queda poco tiempo para el amanecer, Becky aconseja usar las cámaras y si bien Helena se niega por seguir la tradición, la mayoría opta por encenderlas. En ese momento, Grace se cansa de huir y por ello regresa al cuarto de juegos donde se arma con una escopeta. Así llega a la cocina donde la envió Alex, pero al ver que todavía está cerrada, planea dispararle a la cerradura. Esto no funciona pues la bala no sale ya que no estaba cargada y enseguida debe esconderse ya que Stevens acaba de llegar. Al mismo tiempo vemos que Alex ya está en el cuarto de seguridad, donde logra encender las cámaras y al ver a Grace junto a Stevens, intenta abrir las puertas sin éxito. Grace sabe que no podrá escapar, así que decide cargar su arma. Esto alerta a Stevens, pero justo ahí Alex abre las puertas y ventanas, lo cual llama la atención de Stevens y le da la oportunidad a ella de acorralarlo, pero como se niega a obedecer, Grace dispara. Nuevamente la bala no sale y Stevens, el mayordomo, le revela que estas armas solo son de exhibición. Sin embargo, enseguida ella le estrella una tetera en su rostro y consigue tiempo para escapar. Las cámaras encendidas hacen que los demás comprendan que fue Alex. En ese momento justo llegan Tony y Daniel cuando este destruye el monitor de cámaras. Alex sigue sus impulsos y al ser atacado, se lanza sobre su padre dispuesto a estrangularlo, pero Daniel lo convence de detenerse y mientras lo distrae, Tony se levanta y noquea a su hijo para que no intervenga más. Por otro lado,
lado, Grace busca de nuevo su primer escondite donde encuentra a otra sirvienta de la casa, que en realidad solo es una bailarina llamada Dora. Ella dice no saber lo que sucede, pero cuando Grace le pide cambiar de lugar y le revela que a quien buscan es a ella, la bailarina decide traicionarla gritando su ubicación mientras intenta escapar. Esto sale mal pues acciona el ascensor con medio cuerpo suyo afuera, lo que provoca sea triturada. Luego de descubrir el cadáver, Stevens informa todo lo sucedido a Tony. Mientras los demás continúan con la búsqueda, Helena conversa con Tony sin darse cuenta de que Grace escucha todo desde afuera. Aquí le menciona que Alex y ella siempre fueron parecidos y cree que sabía que su esposa sacaría la carta y enfrentaría lo mismo que ella enfrentó en el pasado cuando su esposo sacó la carta, y que sabe que es su papel dirigir a la familia Ledomas, ya que Alex fue el único que vio al señor Levent en su silla. Pero Tony le recuerda que Alex odia el pacto de la familia y que lo más probable es que haya imaginado ver al señor Levent ya que solo tenía 5 años. Una vez que estos se marchan, vemos que Alex estaba despierto y también escuchó todo. Además, Grace decide saltar al jardín, y si bien su caída es escuchada por Fitch, nuevamente este decide ignorar los ruidos, esta vez por estar conversando por mensajes de texto. Ya afuera, Grace corre a toda velocidad hasta el establo donde decide esconderse pues presiente que alguien está cerca. Pronto es encontrada por Georgie y se siente aliviada, pero antes de que pueda decir algo, el niño le dispara. Su poca puntería hace que solo atraviese su mano. Grace se enfada así que lo golpea dejándolo inconsciente. Enseguida, al intentar obtener su arma, es espantada por una cabra haciendo que tropiece directo a una fosa, donde encuentra decenas de cabras sacrificadas pudriéndose. Pero no está sola, pues ahí también se encuentran los restos de Charles. Con la mano que le queda, Grace emplea toda su fuerza para intentar escalar hasta la superficie, pero cuando la escalera se rompe y está a punto de volver a caer, debe usar su otra mano que, por su mala suerte, termina incrustándola en un clavo. Pero aún así, su dolor da resultados pues consigue salir. Luego de vendar su mano y maldecir a George diciéndole que su madre trabaja por hora, continúa con su huida. Apenas da unos pasos y afuera es avistada por Charity, quien dispara la bayoneta sin pensarlo, pero debido a su mala puntería termina matando a un búho. Entonces regresa adentro donde le informa a Stevens que vaya tras ella mientras ella busca a los demás. En ese momento Grace llega a las rejas de los terrenos de la casa. Primero intenta escalar, lo cual pronto comprende que le es imposible, pero no se rinde, y esta vez utiliza todo su peso para crear una abertura por la cual logra salir. Afuera logra parar un vehículo que justo pasaba por ahí pero es ignorada. Sin más opciones decide correr hasta el bosque dejando un rastro de ropa por el camino. Cuando Stevens le informa lo sucedido a los demás, Daniel quiere dar por finalizado el juego, pero Tony se enfurece porque no se lo toma en serio. Entonces le cuenta a la familia que en el pasado, cuando una familia perdió el juego, fue erradicada por completa, y aunque para la prensa todo fue por un incendio, en realidad fue por manos del señor Levent, el hombre misterioso que les entregó todos estos lujos. Dicho esto, todos regresan a la cacería. Daniel y Emily llevan los cuerpos a la fosa de cabras. Aquí pronto Emily encuentra a su hijo y al descubrir que le disparó a Grace, le dice que está orgullosa de él. Mientras tanto, vemos que Stevens encuentra a Grace en el bosque y se lanza sobre ella dispuesto a volarle la cabeza, pero ella se defiende atacando su rostro herido para luego estrangularlo con su propio vestido, lo suficiente para poder robar su auto. Parece que por fin podrá escapar, incluso llama al asistente del seguro del auto para pedirle que llame a la policía, pero cuando este descubre que el auto está reportado como robado, decide apagar el vehículo dejándolo en medio camino. Gracias a esto, pronto es encontrada por Stevens, quien la inmoviliza con un dardo tranquilizante. Cuando despierta, observa que está atada y que Stevens la está llevando de nuevo a la casa. El mayordomo llama a su jefe para darle la buena noticia, pero cuando enciende la música para celebrar no puede escuchar cómo Grace lo golpea por sorpresa, haciendo que pierda el control y que vuelque el auto. Stevens muere, pero ella continúa con vida, y parece que podrá seguir huyendo hasta que afuera es encontrada por Daniel. Grace le implora que la deje ir, pero Daniel no está seguro. Entonces ella le menciona que sabe que Daniel es una persona decente, y sabe que Alex no lo perdonará si la mata. Él comprende esto, pero dice no estar dispuesto a dejar que su familia muera, así que luego de recordarle que él sigue apegado a sus antiguas tradiciones, la golpea dejándola inconsciente. En ese momento llega Tony, quien estuvo oculto todo este tiempo. Mientras tanto, Becky regresa con su hijo Alex para ver cómo está. Aquí él le advierte que si Grace muere, él mismo la matará como venganza, pero cuando Alex le dice que lo más probable es que todo sobre el castigo del señor Levent sea falso, así que su madre le recuerda que si realmente lo creyera así, no le hubiera dejado a su mujer sacar una carta. Luego Becky le pregunta por qué se alejó de su familia. Ahí Alex le cuenta que una noche, mientras le cortaba el cuello a una cabra, comprendió que estaba mal, aunque podía continuar siempre y cuando su familia le dijera que todo estaba bien. Luego conoció a Grace, quien le hizo sentir que él también puede ser bueno como ella, y si debe elegir, no dudará en elegir a su esposa. Sin embargo, Becky dice no creerle y le recuerda que ella lo conoce mejor que nadie. Pasado esto, cuando Grace despierta, se encuentra atada sobre una mesa de
sacrificios, rodeada por toda la familia. Aquí, mientras Tony recita oraciones en latín, los miembros beben la sangre de las cabras sacrificadas. Luego de rezar el Padre Nuestro satánico, Tony está a punto de apuñalar el corazón de Grace, pero de repente todos comienzan a vomitar ya que fueron envenenados por Daniel con ácido clorhídrico. Luego de liberar a su cuñada, Daniel le menciona que al ser una pequeña dosis, su familia no morirá. Al mismo tiempo vemos que Alex por fin logra liberarse. Vamos a regresar con Daniel y Grace. Estos no llegan lejos pues son interceptados por Charity. Ella realmente cree que morirá por mano del señor Levent, así que le dispara. Pero como en esta casa nadie tiene puntería, le roza el cuello, lo cual no la mata enseguida, pero lo lleva a agonizar por la hemorragia. Enseguida Grace se lanza sobre ella, le roba el arma, pero ya no tiene balas. No puede matarla, así que se conforma con noquearla, lamentablemente. Luego de despedirse de Daniel, Grace está por marcharse sin causar más muertes, pero antes de salir se reencuentra con Tony, quien ya cansado, la compara con una simple cabra y dice estar dispuesto a matarla ahí mismo. Sus palabras enfurecen más a Grace, quien decide tomarse el tiempo de golpear su cabeza con una linterna, dejándolo inconsciente, sin querer. Al marcharse, al arrojar la linterna, inicia un incendio. Poco después es encontrada por Becky. Esta le dispara una flecha que falla por mucho. Entonces se lanza sobre su cuello para hacerlo a la antigua. Pero nuevamente Grace demuestra saber por qué ha logrado sobrevivir hasta ahora, y desde el piso tira del mantel hasta obtener la caja de Leven, con la cual procede a romper su cráneo usándolo como martillo. Mientras tanto, Alex llega hasta Daniel solo para verlo morir, y no es el único, pues momentos después encuentra a Grace en medio del asesinato de su madre. Aquí él intenta acercarse a ella, pero Grace se aleja por instinto. Luego de contarle que su hermano murió y de decirle que sabe que no estará con él después de todo lo que ocurrió, Alex decide atraparla y llamar al resto de su familia. Al mismo tiempo, su familia no tiene tiempo de llorar a Becky, pues el sol está a punto de salir, así que regresan a Grace a la mesa de sacrificio, esta vez guiados por Alex. Ya todo listo, con los niños como testigos y el mismo Alex recitando las oraciones satánicas, este procede a apuñalarla, pero justo ahí Grace incrusta sus uñas en uno de ellos, lo que le permite moverse lo suficiente para que el puñal no atraviese ningún órgano vital. Así Grace se libera resguardándose en una esquina detrás del puñal. En ese momento la familia descubre que el amanecer ya ha llegado, y al recibir los primeros rayos del sol no les queda más que esperar ser incinerados por el señor Levent, como dicta la tradición, pero se quedan esperando pues no sucede nada. Alex intenta pedirle perdón, a lo que Grace responde dejándole en claro que no se acerque. Sin embargo, Helena, quien todavía sigue creyendo en el castigo, le pide perdón al señor Levent, diciéndole que matará a Grace de todas formas. Entonces se lanza sobre ella, pero justo ahí su cuerpo explota, esparciéndose por toda la habitación. Enseguida, sin que nadie lo mueva, la música se enciende mientras las llamas continúan creciendo. En este punto, la familia comprende que Tony tenía razón sobre el castigo, así que proceden a morir en fila. Fitch sin poder hablar, Charity pidiendo clemencia, y como matar a los niños es mal visto, estos mueren detrás de cámaras junto a su madre. Al ver esto, Grace no puede evitar desatar su risa, las cuales crecen aún más cuando Tony se niega a morir diciéndole que siempre siguió las reglas, pero de todas formas explota. Solo queda Alex, quien le pide a Grace no dejarlo, pues dice no ser como su familia, ya que fue cambiado por ella y por ello no merece morir. Grace sabe que es mentira, y cuando le devuelve su anillo pidiéndole el divorcio, Alex explota de inmediato dejando parte de su cuerpo sobre su ex, quien se da el gusto de saborearlo por algún motivo. Antes de que todo termine, Grace observa en persona al señor Levent materializándose por un instante en su silla para saludarla y decirle muy buen juego. Sin nada más que la ate a esta sucia casa, Grace se marcha por fin dejando aquel lugar en llamas, y como la policía es igual de inútil que en cualquier país latinoamericano, llega cuando todo ya había ocurrido, finalizando así con esta brutal historia de boda sangrienta. Si te gustó, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un super beso a todos.